Si te dijera que mi esposa me habló después de morir, ¿me creerías? Eso fue lo primero que pensé cuando encontré su voz escondida en una cajita que nadie debía descubrir. Dicen que la gente se va y ya, que lo único que queda son recuerdos. Pero lo que ella dejó para mí rompió todas las reglas, todos los miedos y todo lo que yo creía entender sobre el amor y la despedida. Porque lo que pasó ese día, lo que escuché, lo que encontré enterrado en mi propio jardín, no era normal, no era lógico, y aún así cambió mi vida para siempre. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una mañana tibia, de esas en las que el cielo se pinta de un naranja suave y el viento huele a tierra mojada. En la calle Flor de Nopal, justo en la casita de paredes, color crema y techo de tejas viejas, don Julián Herrera, un hombre de 79 años, delgado, de espalda ligeramente encorvada, piel morena curtida por el sol y ojos miel que solían brillar cuando sonreía, abrió los ojos en una cama que ahora le quedaba demasiado grande. Esa cama, que durante 55 años había compartido con doña Mercedes, estaba fría, silenciosa, vacía. Se quedó acostado unos segundos, mirando el espacio donde ella dormía, como si su mente todavía no terminara de asimilar que ese hueco ya no volvería a llenarse. Levantó la mano y tocó la almohada de ella, acariciando el borde, y una fina lágrima rodó por su mejilla arrugada. «Buenos días, viejita», murmuró con la voz quebrada, como si ella pudiera escucharlo. El cuarto olía a lavanda, el aroma que Mercedes tanto amaba. La ventana permanecía entreabierta, dejando entrar un rayo de luz que iluminaba o pequeno altar donde don Julián guardaba sus lembranzas. A fotografiado casamento, a pulseirinha de ouro que ela usaba desde joven y una flor seca que ela mesma había enmarcado años atrás. Todo seguía ahí, pero nada estaba igual. Despacito, con pasos lentos pero firmes, don Julián se levantó. Sentía el cuerpo pesado, como si la tristeza hubiera agarrado cada músculo. Caminó hacia la cocina, y mientras avanzaba por el pasillo, recordó cómo Mercedes solía cantar bajito mientras preparaba café. Era una melodía suave, casi infantil, que ella inventó para alegrar sus mañanas. Ahora, ese pasillo solo devolvía silencio. En la cocina, el reloj antiguo marcaba las 6:10 de la mañana. Era la misma hora en la que, todos los días, él la ayudaba a caminar hasta el jardín para ver sus flores favoritas. «Mis niñas», como ella les decía, tulipanes lilas, margaritas blancas y una bugambilia enorme que crecieron juntos durante décadas. Un ritual que nunca había sido interrumpido, hasta hoy. Don Julián respiró fundo, abrió el cajón de los cubiertos e intentó distraerse preparando café. Pero sus manos temblaban tanto que la cuchara cayó al piso con un estruendo que llenó la casa. «¿Qué voy a hacer sin ti, Mercedes?», susurró mientras se agachaba para recogerla. Su voz se quebró en 1000 pedazos. Decidió que no podía quedarse encerrado. Necesitaba aire, aunque fuera pesado. Caminó hacia la sala, acomodó el sombrero que ella misma había remendado con hilo blanco el año pasado y tomó su bastón de madera oscura. Mientras se preparaba para salir, sus ojos se posaron en el viejo corredor que daba al jardín. La puerta estaba entreabierta, moviéndose lentamente con el viento, como invitándolo. Fue entonces cuando una lembranza lo golpeó de lleno, la última vez que la vio sonreír. Mercedes estaba sentada en su mecedora, mirando sus flores, con sus ojos verde oliva llenos de paz. Tenía la piel clara marcada por finas arrugas, el cabello blanco recogido en un moño pequeño y su vestido azul celeste favorito. Ese día, aunque su cuerpo ya estaba débil, ella no dejó de sonreírle. «Julián, pase lo que pase, cuida nuestro jardín», le había dicho con paciencia y amor, como si estuviera dando una instrucción importante. Él no entendió por qué lo dijo con tanta firmeza, pero ahora esas palabras dolían como si cargaran un significado que aún no alcanzaba a comprender.
Mientras recordaba, un golpecito en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era Tomás, el vecino de 42 años, moreno, fuerte, de cabello rizado corto y una expresión compasiva. Él conocía bien a la pareja. Había crecido viéndolos caminar tomados de la mano por el pueblo. «Don Julián, ¿está listo? La funeraria ya llegó», dijo con voz suave. Julián lo miró con ojos cansados, llenos de un torbellino entre resignación e incredulidad. «Listo. No sé si esa palabra existe para mí hoy, hijo», respondió, apoyándose en su bastón. Tomás dio un paso adelante y colocó una mano firme en su hombro. «Yo estoy aquí, ¿sí? No va solo». Era un gesto simple, pero necesario. Julián asintió y ambos comenzaron a caminar hacia afuera. La luz de la mañana bañaba la calle Flor de Nopal, donde los vecinos habían dejado velas encendidas y flores frente a la casa en señal de cariño. El pueblo entero estaba con él, mas para don Julián todo parecía distante, como si caminara dentro de una neblina emocional. Mientras avanzaba hacia Ocarrodá funeraria, Julián susurró: «Mercedes, dame fuerzas, hoy tengo que despedirme». Sus piernas flaquearon por un momento y Tomás lo sostuvo antes de que tropezara. «Despacito, don, tranquilo, usted no está solo». Julián respiró hondo, miró el cielo que poco a poco se aclaraba y siguió caminando. Sabía que ese amanecer no era uno cualquiera, era o primeiro semela, en el fondo de su alma sentía que algo más estaba por revelarse, algo que Mercedes, de alguna manera, había dejado preparado. Era ya media mañana cuando don Julián Herrera llegó de regreso a su casa en la calle Flor de Nopal. La funeraria había pasado por él temprano para iniciar los preparativos, pero él necesitaba volver un momento. Algo en su pecho le pedía respirar dentro de su propio hogar antes de enfrentar lo que vendría. La casa estaba silenciosa, iluminada por una luz suave que entraba por las cortinas beige del pasillo. Se sentía un ambiente extraño, como si el lugar entero estuviera esperando que él descubriera algo. Julián caminó con calma, arrastrando ligeramente los pies, mientras su bastón golpeaba suavemente el piso de madera. Se detuvo frente al ropero del cuarto que había compartido con Mercedes durante más de medio siglo. El mueble, de madera de encino, estaba perfectamente cuidado. Ella lo limpiaba todos los lunes sin falta, aunque él siempre le decía que ya no hacía falta. Pero Mercedes era así, detallista, dedicada, amorosa en las cosas pequeñas. Julián abrió la primera gaveta despacio, buscando una camisa blanca para vestir en el servicio. Tomó la prenda y cuando estaba por cerrar la gaveta, algo llamó su atención. Había una hoja doblada al fondo, casi escondida bajo un pañuelo azul. La gaveta estaba abierta apenas lo suficiente para que sus ojos cansados alcanzaran a ver un borde amarillento de papel. «¿Y esto?», murmuró frunciendo el ceño. Esa era justamente la gaveta que Mercedes siempre decía que no era importante. Cada vez que él intentaba ordenarla, ella sonreía y decía: «Déjala así, Julián, algún día te explico», pero nunca lo hizo. Julián apartó el pañuelo con cuidado, como si estuviera tocando algo frágil. Sus manos temblaban ligeramente al sacar el papel. Lo desdobló con paciencia, revelando la letra redonda y suave de Mercedes. Era una letra que él conocía mejor que la suya propia. El mensaje decía: «Si algún día ya no estoy, no me dejes ir sin escuchar lo que guardé para ti». El corazón de don Julián se detuvo por un segundo. Se recargó contra el ropero, sintiendo un torbellino que lo envolvía por dentro. Levantó el papel, acercándolo a la luz que entraba por la ventana. Tocó las letras con la yema de los dedos, como si pudiera sentir la voz de Mercedes escondida entre cada trazo. «Mi amor, ¿qué querías decirme?», preguntó en voz baja, y sus ojos miel se llenaron de lágrimas que no pudo contener. La casa entera parecía guardar silencio en honor a ese momento. Afuera, el viento movía suavemente las hojas del naranjo del jardín, produciendo un susurro que a Julián le recordó los murmullos cariñosos de su esposa cuando le hablaba mientras él dormía.
Julián se quedó ahí, sentado al borde de la cama, sosteniendo el papel. Lo leyó una y otra vez, tratando de comprender. Escuchar lo que guardé para ti. ¿Guardó qué? ¿Dónde? ¿Para cuándo? El mensaje era claro, pero incompleto, como si fuera la primera pieza de un rompecabezas que Mercedes había preparado con intención. En ese momento, la puerta del cuarto se abrió lentamente. Era Tomás, el vecino que lo había acompañado más temprano. Estaba preocupado al ver que don Julián tardaba. «Don, ¿todo bien? Ya están esperando en la funeraria», dijo con suavidad. Julián levantó el papel, mostrando el billete sin decir palabra. Tomás se acercó con respeto, sin invadir ese espacio íntimo. Era un joven de rostro amigable, ojos café oscuros llenos de empatía y una barba corta que mostraba falta de tiempo para arreglarse. «¿Es de doña Mercedes?», preguntó. «Sí», respondió Julián tragando saliva. «No recuerdo haber visto esto antes». Tomás se sentó a su lado, con cuidado, como si el colchón pudiera romperse. A veces, las personas dejan cosas preparadas cuando sienten que... No terminó la frase. El respeto le impedía decir algo que pudiera lastimar más. Julián bajó la mirada. «Mercedes siempre pensaba en todo, hijo, en todo, menos en dejarme aquí sin ella». El silencio llenó la habitación, un silencio denso, lleno de recuerdos. Después de unos segundos, Julián tomó aire profundamente. «Ayúdame a guardar esto en mi saco, por favor. Creo que necesito llevarlo conmigo». Tomás asintió, dobló el papel con extremo cuidado y lo colocó en el bolsillo interno del saco oscuro que estaba sobre la silla. Julián lo tocó una vez más, como quien se aferra a la única respuesta que podría darle sentido a ese día tan doloroso. «Si ella dejó esto», dijo Tomás suavemente, «entonces todavía queda algo por descubrir». Julián cerró los ojos, dejando escapar un suspiro cansado. Eso es lo que me asusta, hijo. No sé si tengo fuerza para descubrirlo, pero ella me la dio tantas veces que quizá todavía me queda un poquito». Tomás sonrió con tristeza y lo ayudó a ponerse el saco. «Vamos, don, no la haremos esperar». Julián miró por última vez la gaveta que ya estaba cerrada, pero que ahora guardaba el secreto que había cambiado el rumbo de su día. Salió del cuarto con pasos lentos, mientras en su pecho ardía una mezcla de dolor, nostalgia y una pregunta que no lo soltaría jamás. ¿Qué había querido decirle Mercedes con esas palabras escritas a mano? Era casi mediodía cuando el carro de la funeraria llegó frente al pequeño edificio color arena, justo en la esquina de la calle Fresno, con la avenida Hidalgo, en el corazón de San Miguelito. El sol caía fuerte, pero el ambiente alrededor estaba tan silencioso que hasta las palomas parecían guardar respeto. Don Julián Herrera bajó del vehículo despacio, apoyándose en su bastón de madera oscura, mientras Tomás caminaba a su lado para asegurarse de que no tropezara. La funeraria tenía un aroma penetrante a flores blancas recién cortadas. Al entrar, un aire fresco y tenue los envolvió, como si el lugar estuviera diseñado para sostener el peso del dolor ajeno. Las paredes estaban decoradas con fotografías de paisajes y frases de consuelo. El sonido de un reloj de péndulo marcaba el paso lento y pesado de cada segundo. «Por aquí, don Julián», dijo un empleado joven, de piel clara y cabello castaño peinado hacia atrás, guiándolo hacia la sala principal. La sala era amplia, iluminada por lámparas cálidas que daban un brillo suave a las coronas de flores alineadas alrededor del ataúd cerrado de doña Mercedes. Había una mezcla de aromas, azucenas, jazmín, velas aromáticas, un ambiente que parecía estar hecho para que los recuerdos respiraran. El ataúd, de madera pulida color nogal, estaba colocado en el centro, sobre una base delicada adornada con pétalos lilas. La manta bordada que cubría su parte superior era la misma que Mercedes había tejido hace años, cuando sus manos aún tenían fuerza para las agujas. Al verla ahí, colocada con tanto cuidado, Julián sintió que una punzada le atravesaba el pecho.
Algunos vecinos ya estaban presentes. Doña Leti, de 67 años, bajita y de ojos verdes, se acercó primero. «Julián, estamos contigo, corazón», dijo mientras le tomaba la mano con delicadeza. Él asintió, incapaz de responder. Tomó aire, tragó el nudo que lo ahogaba y caminó hasta quedar frente al ataúd. Sus ojos miel se llenaron de un brillo tembloroso que no pudo contener. «Mercedes, ya llegué», susurró tocando la madera con la punta de los dedos. La sala entera pareció detenerse. Tomás se quedó a unos pasos, respetando el espacio íntimo. Todos observaban en silencio, comprendiendo la profundidad del momento. Julián apoyó el bastón contra una pared cercana y se sostuvo en el borde del ataúd. Su voz tembló. «Mi niña, te prometí que te llevaría al jardín hoy, pero...» Su voz se quebró por completo. «Pero esta vez tú tendrás que ir sola». Las lágrimas corrían libres por sus mejillas arrugadas. Nadie se atrevía a interrumpirlo. Un empleado de la funeraria, un hombre de unos 50 años, alto, de piel morena clara, bigote perfectamente recortado y expresión serena, se acercó con un tono respetuoso. «Don Julián, cuando usted esté listo, procederemos con el traslado hacia la cámara. No hay prisa. Tómese su tiempo». El hombre se retiró con un gesto cortés. Julián cerró los ojos y respiró profundo, mirando el billete doblado que llevaba en el bolsillo interno del saco. Cada vez que pensaba en él, en ese mensaje misterioso escrito por Mercedes, su corazón latía con más fuerza. Había algo que ella había querido decirle, algo importante. De pronto sintió una mano en su hombro. Era Tomás. «Cuando quiera, don. Estoy aquí», dijo en voz baja. Julián asintió y con un suspiro profundo murmuró: «Está bien, hijo, avancemos». El personal de la funeraria comenzó a prepararse. Uno de ellos acomodó la manta sobre el ataúd, asegurándose de que todo estuviera en su lugar. Otro revisó los documentos. El ambiente se volvió más solemne, más tenso. Cada movimiento, cada paso, parecía medir el peso del adiós. Y entonces ocurrió. Un trabajador joven, de ojos cafés y manos delgadas, acercó la manta para ajustarla, pero justo cuando la levantó un poco, frunció el ceño. «¿Qué es esto?», preguntó sorprendido. Julián giró, confuso. «¿Qué pasa, muchacho?». El joven señaló una pequeña protuberancia bajo la manta, justo a la altura del vestido de Mercedes. Algo que no debía estar ahí. «No sé, señor. Parece que algo está atado aquí». Los demás empleados se acercaron de inmediato. Revisaron con delicadeza, sin mover el cuerpo, respetando cada protocolo. La sala entera se llenó de murmullos bajos y miradas curiosas. Algo no estaba bien, pero no en un mal sentido, sino en un sentido inesperado. «Detengan el proceso», ordenó el encargado de la funeraria con voz firme. «No movamos nada hasta revisar». Julián sintió que las piernas le fallaban. Tomás tuvo que sostenerlo por el brazo. ¿Qué encontraron?», preguntó con el corazón acelerado. El encargado, con movimientos suaves, retiró un extremo de la manta, y ahí, amarrada discretamente al vestido azul celeste de Mercedes, había una cajita pequeña, de metal antiguo, cuidadosamente sujetada con un listón blanco. La sala entera quedó muda. Julián dio un paso adelante, temblando. Esa cajita yo nunca la había visto», dijo con voz quebrada. El encargado le entregó la cajita con ambas manos, como si estuviera pasando algo sagrado. Julián la tomó, sintiendo el frío del metal contra sus palmas. Su respiración se volvió pesada, profunda, como si su alma supiera que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría su despedida para siempre. La sala de la funeraria quedó en un silencio tan profundo que hasta el zumbido del aire acondicionado parecía apagado. Todos los presentes observaban a don Julián Herrera mientras él sostenía aquella pequeña cajita metálica entre sus manos arrugadas.
Era ligera, más de lo que él esperaba, del tamaño de la palma de una mano, con detalles grabados en forma de delicadas flores que parecían hechas especialmente para Mercedes. Él se quedó mirando el objeto como si fuera algo irreal, como si no pudiera existir ahí, en ese momento, en ese día que se suponía debía ser únicamente de despedida. «Don Julián, si quiere podemos darle un momento a solas», dijo el encargado de la funeraria, un hombre moreno de bigote recortado y ojos serenos. Pero Julián negó con la cabeza lentamente. «No, quiero abrirla aquí. Si Mercedes dejó esto, es porque debe escucharse ahora». Tomás, el vecino que lo había acompañado desde temprano, dio un paso adelante. Tenía el rostro serio, lleno de respeto, pero también una sombra de curiosidad inevitable. «Si necesita ayuda, don, yo estoy», le dijo con voz firme. Julián apretó la cajita suavemente. El metal frío le recorrió la piel como un pequeño escalofrío. «Gracias, hijo, pero creo que esto debo hacerlo yo». Caminó despacio hacia una mesa lateral donde había un pequeño arreglo de flores lilas. Apoyó la cajita sobre la superficie, respiró profundo y con dedos temblorosos soltó el broche que la mantenía cerrada. El clic del broche sonó como un disparo emocional. La tapa se levantó despacio, revelando algo que hizo que su corazón latiera de golpe. Dentro, envuelto en un pañuelo blanco perfumado con esencia de lavanda, había un pequeño grabador antiguo, de esos que se usaban décadas atrás. Estaba bien cuidado, sin polvo, sin rayaduras, como si alguien lo hubiera preparado con ternura, como si alguien se hubiera asegurado de que funcionara incluso después de su partida. Y junto a él, una cinta etiquetada con la letra suave y redondeada de Mercedes, para mi Julián, cuando ya no pueda decirlo en voz alta. El aire se fue de la sala. Nadie se atrevió a hablar. Julián llevó una mano al pecho, como si necesitara detener el impacto que sentía. Sus ojos miel comenzaron a empañarse sin control. Extendió la mano, tomó la cinta con delicadeza, como si fuera algo vivo. «Mi amor, ¿qué hiciste?», susurró con la voz temblando. El encargado se acercó un poco. «Si usted quiere, podemos reproducirla aquí mismo». Julián asintió. No había duda. No podía esperar. No quería esperar. No debía esperar. Uno de los empleados conectó el grabador a una pequeña bocina portátil para que todos pudieran escuchar sin interferencias. El aparato emitió un leve ruido eléctrico. Tomás apoyó una mano en el hombro de Julián, quien respiraba hondo, con el alma temblando. «Estoy aquí, don. Pase lo que pase», susurró. Julián no respondió, solo apretó los labios. El encargado insertó la cinta. El grabador hizo un sonido mecánico suave. Y entonces, la voz de Mercedes llenó la sala. Una voz delgada, frágil, pero llena de amor. «Mi Julián, si estás escuchando esto, es porque ya no pude seguir diciéndotelo en persona». Julián se llevó una mano a la boca. Sus hombros se estremecieron. El sonido era tan real que parecía que ella estuviera ahí mismo, a unos pasos, hablándole como siempre. «Gracias, mi amor. Gracias por cuidarme todos estos años. Gracias por elegirme cada día, incluso cuando yo ya no tenía fuerzas para levantarme». Tomás bajó la mirada con los ojos humedecidos. La sala entera escuchaba, inmóvil. «No tengas miedo de seguir. No te quedes solo. No apagues tu vida por la mía. Prométeme que vas a vivir, Julián. Prométemelo». Julián cayó de rodillas. Esas palabras lo atravesaron como un rayo. No eran solo una despedida, eran un pedido, un mandato lleno de amor. Tomás se arrodilló junto a él, sosteniéndolo por la espalda para que no cayera al suelo. El encargado de la funeraria bajó la cabeza, respetando el momento. Entonces la voz de Mercedes cambió, volviéndose más suave, más íntima, casi un suspiro. «Y por favor, mi Julián, regresa al jardín. Ahí dejé algo para ti. Planté nuevas semillas y ahí está mi verdadero adiós». El grabador siguió sonando unos segundos más, con un pequeño zumbido, y luego se detuvo. Silencio.
Un silencio absoluto, pesado, lleno de emociones suspendidas en el aire. Julián, con lágrimas corriendo por sus mejillas, apretó el pañuelo blanco donde la cajita había llegado envuelta. El olor a lavanda le golpeó el alma. «Mercedes, ¿qué más hiciste?», preguntó en un susurro ahogado. Pero la respuesta ya estaba dada. Estaba en el jardín, en las semillas, en su despedida verdadera. Y aunque nadie en la sala lo dijo, todos sabían que ese mensaje cambiaría el rumbo de ese día para siempre. La sala de la funeraria seguía inmóvil, como si el tiempo hubiera dejado de avanzar después de escuchar la voz de Mercedes. Era un silencio tan profundo que hasta las flores parecían inclinarse un poco, respetando ese instante que no debía romperse. Don Julián Herrera seguía arrodillado frente a la mesa donde el grabador había quedado detenido, con la cinta dentro. Su respiración era corta, temblorosa, como si cada recuerdo que emergía de su pecho le quitara el aire. Tomás se quedó junto a él, todavía sosteniéndolo por el hombro. Podía sentir cómo el cuerpo del anciano se estremecía de forma involuntaria, como si cada palabra de Mercedes abriera una herida nueva, o quizá revelara una que jamás había sanado del todo. «Don Julián, ¿puede ponerse de pie?», preguntó Tomás en voz baja, cuidando cada palabra para no invadir el momento. Julián asintió despacio, aunque sus piernas seguían débiles. Tomás lo ayudó a levantarse con cuidado. El anciano tomó asiento en una de las sillas cercanas, limpiándose el rostro con un pañuelo que una vecina le ofreció. Sus ojos miel estaban hinchados, brillantes por el llanto, pero también había en ellos un destello nuevo, una mezcla de sorpresa, nostalgia y algo que no lograba nombrar. El encargado de la funeraria se acercó con pasos suaves. Era un hombre acostumbrado a acompañar duelos, pero pocas veces había visto algo así. Un mensaje dejado desde el más allá, preparado con amor y precisión. Don Julián, no sé cómo decirlo, pero su esposa pensó en todo esto con mucha anticipación. Comentó con humildad. Debió querer que lo escuchara en el momento preciso. Julián apretó los labios y sostuvo el grabador entre sus manos. Era viejo, pesado, con algunos rayones que el tiempo había dejado, pero aún funcionaba. Aún tenía vida. Y ahora guardaba la última voz de la mujer que había amado desde que tenía apenas 24 años. Miró el aparato como quien observa un tesoro. Mercedes, siempre tan detallista, susurró, con una sonrisa triste que se formó apenas un instante y se desvaneció enseguida. Tomás tomó asiento frente a él, con expresión seria. ¿Escuchó lo que dijo al final, don?, preguntó. Lo del jardín. Julián levantó el rostro lentamente. Sí, lo escuché. Dijo que dejó semillas, que ahí estaba su verdadero adiós. ¿Usted sabía algo de eso? No, hijo, respondió Julián, moviendo la cabeza con suavidad. Mercedes siempre cuidó ese jardín como si fuera un libro abierto para ella. Pero nunca me habló de semillas nuevas. Nunca. Se quedó mirando el grabador con los dedos apoyados sobre el botón de reproducción, como si quisiera volver a escucharla, como si necesitara asegurarse de que esa voz no desapareciera nunca más. ¿Cree que dejemos la cinta en pausa?, preguntó el encargado. Puedo guardarla en un estuche especial para usted, pero Julián negó. Quiero tenerla conmigo. Quiero llevarla a casa hoy mismo. El hombre asintió y trajo una pequeña bolsa acolchada para proteger el grabador, pero Julián prefirió sostenerlo entre sus manos, como si el simple contacto físico le permitiera sentir a Mercedes un poquito más cerca. De pronto, doña Leti, la vecina que había visto crecer a la pareja, se acercó con pasos lentos. Su rostro estaba rojo por el llanto. Julián, hija de mi alma, Mercedes dejó algo hermoso para ti. Yo siempre supe que ella tenía un corazón diferente. Hasta para despedirse, dijo con voz temblorosa. Él levantó los ojos hacia ella. ¿Tú sabías? ¿Sabías de esto? Leti negó, secándose las lágrimas con la manga. No exactamente. Pero unos meses antes de que enfermara, ella me dijo que estaba preparando algo bonito
para cuando ya no pudiera hablar. Nunca imaginé que era esto. Eso golpeó a Julián con más fuerza que cualquier lágrima. Mercedes había planeado, previsto, preparado su despedida, y él no lo supo, no lo imaginó, no se dio cuenta. Tomás se inclinó hacia él. Don, con todo respeto, creo que Mercedes intentó que usted no quedara con un vacío. Intentó dejarle un pedacito de ella para que siguiera adelante. Julián cerró los ojos. Su respiración volvió a temblar. Ella sabía que yo iba a perderme sin ella, murmuró, sosteniendo el grabador contra su pecho. Sabía que yo iba a detenerme. Una lágrima cayó sobre el metal frío, y aún así, desde su fragilidad, me dejó algo para seguir caminando, dijo, como si hablara consigo mismo. Se quedó en silencio un momento, solo escuchando su propio corazón. Después, levantó lentamente la mirada hacia el ataúd. Gracias, mi amor, susurró. La sala entera pareció contener la respiración. El dolor era enorme, pero algo había cambiado. Ya no era solo la despedida, era también un llamado, un mensaje escondido, una puerta que Mercedes había dejado entreabierta para él. Y aunque Julián todavía no lo entendía del todo, sabía que el jardín sería la siguiente pieza del rompecabezas. Ahí estaba su respuesta. Ahí estaba el verdadero adiós que ella había querido darle. Y el grabador, guardando su voz, sería la luz que lo acompañaría hasta llegar a él. La sala de la funeraria seguía impregnada con el eco invisible de la voz de Mercedes. No era solo un sonido, era una presencia. Un susurro que parecía quedarse flotando entre las flores blancas, entre las velas encendidas, entre los rostros conmocionados que habían presenciado algo que nadie esperaba. Don Julián Herrera seguía sentado, con el grabador apoyado en su regazo. Sus manos, arrugadas y temblorosas, lo sostenían como si fuera el objeto más frágil del mundo. Sus ojos miel, llenos de lágrimas, seguían clavados en el aparato en silencio absoluto. Era como si no pudiera moverse, como si cualquier movimiento hiciera que la voz de ella se perdiera de nuevo. Tomás, aún a su lado, observaba al anciano con un respeto profundo. Podía notar cómo cada pensamiento, cada memoria, cada emoción que cruzaba por el rostro de Julián pesaba más que 1000 palabras. Don intentó decir con suavidad, pero Julián levantó una mano pidiendo un momento más. Tragó saliva y respiró hondo, como si tratara de ordenar su corazón desgarrado. Luego, muy despacio, volvió a reproducir la parte final del mensaje. El grabador emitió un leve clic y entonces la voz de Mercedes volvió a sonar. No tengas miedo de seguir, no te quedes solo. Prométeme que vas a vivir, Julián. ¡Ay, prométemelo! Esa frase, repetida con una ternura tan dolorosa, hizo que Julián apretara el pecho con la mano libre, como si quisiera evitar que su corazón se rompiera del todo. ¿Cómo voy a vivir sin ti?, susurró, apenas audible. Tomás inclinó la cabeza, conmovido. El encargado de la funeraria y los vecinos presentes bajaron la mirada, respetando ese momento tan íntimo que, aún así, se compartía con todos. Era imposible no sentir algo. La voz de Mercedes no era solo un adiós, era una súplica, una entrega, un acto de profundo amor. No te apagues conmigo, había dicho. Julián repitió esas palabras en su mente una y otra vez. Ella sabía, murmuró, ella sabía que yo no iba a poder, que yo no iba a saber qué hacer. El anciano se inclinó hacia adelante, como si el peso de la soledad recién descubierta cayera sobre él con toda su fuerza. Tomás rápidamente colocó una mano firme en su espalda. No estás solo, Don. Aquí estamos. Y Mercedes también está con usted, aunque no la vea. Julián cerró los ojos con dolor, pero también con un tipo extraño de calma que recién comenzaba a nacer, como si las palabras de Mercedes hubieran sembrado una semilla dentro de él. Una semilla que tardaría, pero que algún día florecería. La vecina Leti se acercó en silencio. Tenía los ojos rojos de llorar, pero su sonrisa era cálida. Mercedes siempre fue una mujer fuerte y muy sabia. Ella sabía que el amor que ustedes tenían no iba a terminar hoy. Por eso le pidió que viviera,
para honrarla, para que su historia no se quedara en tristeza. Julián respiró hondo, tratando de mantenerse firme. No sé cómo hacerlo, Leti, confesó. No sé cómo levantarme mañana y no escuchar sus pasos. No sé cómo preparar café sin verla en su mecedora. No sé, un día a la vez, respondió ella con suavidad. No se lo pidió todo hoy, se lo pidió para cuando pueda, y usted podrá. Julián bajó la mirada. La idea de volver a vivir le parecía enorme, casi imposible, pero en lo más profundo de su corazón, algo de esa petición había encendido una chispa. No te quedes solo, prométeme que vas a vivir. No eran palabras para romperlo, eran palabras para sostenerlo. Ella siempre me conoció mejor que yo mismo, dijo con una sonrisa triste. Hasta para despedirse, me dejó instrucciones. Tomás soltó una risa suave, emocionada. Pues entonces hay que cumplirlas, ¿no cree? El anciano levantó el rostro con dificultad, pero con un brillo nuevo en la mirada. Sí, hijo, pero antes tengo que ver lo del jardín, lo que ella dijo de las semillas, lo que dejó ahí. El encargado de la funeraria intervino con respeto. Cuando terminemos aquí, podemos llevarlo a casa. No se preocupe por nada. Julián acarició el grabador con los dedos, como si pudiera sentir la mano de Mercedes sobre la suya. Mi verdadero adiós, repitió en voz baja. ¿Qué habrás hecho, mujer mía? El silencio volvió a llenar la sala, pero ya no era un silencio oscuro. Era un silencio lleno de expectativa, como si las palabras de Mercedes hubieran abierto una puerta que todavía nadie entendía del todo. Julián respiró profundo, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Sabía que lo que venía sería doloroso, pero también sabía que ella le había dejado un camino, una pista, una despedida distinta. Y aunque su corazón seguía hecho pedazos, por primera vez desde que despertó esa mañana, sintió que todavía había algo por descubrir, algo que Mercedes había dejado para él. La tarde cayó lenta sobre San Encino del Valle, pintando las calles con un tono dorado que normalmente habría parecido hermoso, pero para don Julián Herrera, aquel atardecer era apenas un telón silencioso detrás de su dolor. El carro de la funeraria lo dejó justo frente a su casa en la calle Flor de Nopal. Tomás, como siempre, bajó primero y extendió la mano para ayudarlo, pero Julián negó con un gesto suave. Déjame intentarlo solo, murmuró con la voz cansada. Tomás respetó la petición, aunque se mantuvo a pocos pasos, listo para sostenerlo si era necesario. El anciano se detuvo frente a la puerta principal, esa misma puerta que Mercedes abría todas las mañanas para dejar entrar el sol mientras él calentaba agua para el café. El mango de metal estaba tibio por el calor del día, pero al tocarlo sintió un escalofrío, como si su casa supiera que faltaba alguien. «Aquí estamos, viejita», susurró, empujando la puerta despacio. La casa lo recibió con un aire familiar, cálido, impregnado con esa mezcla suave de lavanda y pan dulce que Mercedes solía preparar. Pero ahora ese aroma parecía una caricia y una punzada al mismo tiempo, un recordatorio. Julián entró lentamente, arrastrando los pies por el piso de madera. El sol de la tarde iluminaba las paredes color crema, las fotos antiguas, el reloj de pared que ella insistía en mantener aunque ya no marcaba la hora exacta. Cada rincón tenía algo de ella. Tomás se quedó en la entrada, respetando su espacio. Si quiere que me quede, lo hago, pero si prefiere estar solo, también lo entiendo, dijo con voz suave. Julián respiró hondo, mirando alrededor. Pasa, hijo. No quiero que la casa se sienta tan vacía. Tomás entró con paso tranquilo. Ambos caminaron por la sala sin prisas, observando cada detalle como si fuera parte de un santuario. Sobre la mesita de madera seguía el tejido a medio terminar de Mercedes. Un camino de mesa color lila, con el estambre cuidadosamente enrollado a un lado. Julián pasó los dedos por la tela incompleta. Ella decía que lo terminaría para mi cumpleaños, susurró, sin poder contener el temblor en su voz. Mira nada más, no me esperaba que me dejara esto así.
Tomás bajó la mirada, conmovido. «Es como si todavía estuviera aquí», comentó en voz baja. Julián asintió. Cada objeto era un pedazo de ella. El anciano siguió avanzando hacia el pasillo. Al llegar a la cocina, se detuvo de golpe. La silla de Mercedes seguía ahí, junto a la ventana, con un cojín floreado que él mismo le había regalado en su aniversario número 40. El sol de la tarde caía justo sobre esa silla, como si la estuviera esperando. Julián apoyó una mano en el marco de la puerta y su respiración se quebró. Ahí se sentaba todos los días. A veces yo ni hablaba, nada más la veía, y era suficiente, dijo con un hilo de voz. El silencio era tan profundo que podía escucharse el tic-tac débil del viejo reloj. Tomás se acercó despacio. «Don, ¿quiere sentarse?» «Sí», respondió, «pero no ahí. Esa silla todavía es de ella». Se sentó entonces en la mesa, dejando el grabador a su lado. Lo miraba como quien observa una reliquia sagrada. «¿Y ahora?», preguntó Tomás con cautela. «Ahora debo ir al jardín», respondió Julián mirando hacia el fondo de la casa. «Ella dijo que ahí dejó algo para mí». Ambos caminaron hacia la puerta trasera. El aire del atardecer entró con una ligera brisa que movió las cortinas con suavidad. Era un viento cálido, como una despedida, o quizá como una bienvenida. Al abrir la puerta, Julián se detuvo. El jardín estaba como lo habían dejado la última vez que Mercedes lo visitó, ordenado, vivo, lleno del amor que ella le dedicaba. La bugambilia enredada en la cerca brillaba en tonos morados intensos. Los tulipanes lilas, aunque todavía cerrados, asomaban con frescura entre la tierra húmeda, y las margaritas blancas parecían saludarlo con sus pétalos abiertos. «Aquí», murmuró Julián emocionado, «aquí es donde ella quería que viniera». Tomás observó en silencio, respetando el momento. Julián caminó con pasos lentos hasta la banca de hierro, donde Mercedes se sentaba para tomar el sol. Pasó la mano por el respaldo, sintiendo el metal fresco y recordando cómo ella apoyaba ahí su cabeza cuando se cansaba. «Mercedes, ¿qué me dejaste aquí?», preguntó al aire, como si ella pudiera escucharlo. Entonces, algo llamó su atención. Un pequeño montículo de tierra removida cerca de los tulipanes, justo donde ella solía arrodillarse para plantar cosas nuevas. No era mucho, apenas visible, pero suficiente para despertar su curiosidad. Julián se acercó, inclinándose con esfuerzo. El corazón le latía fuerte. «Hijo», dijo a Tomás, «creo que aquí dejó algo». Tomás se acercó rápido. «¿Quiere que revise?». Julián dudó por un instante, viendo sus propias manos temblar. «Sí, ayúdame a ver qué es». El joven se arrodilló y comenzó a retirar la tierra con cuidado, con respeto, como si estuviera tocando algo sagrado. Poco a poco surgió algo envuelto en papel encerado, protegido del clima. Los ojos de Julián se abrieron más con cada segundo. ¿Es una carta?», preguntó sintiendo un nudo en la garganta. Tomás la tomó entre sus dedos, sacudiendo la tierra con suavidad. «Sí, don, es una carta». Julián sostuvo el sobre con ambas manos, como si la vida dependiera de no soltarlo. Las palabras de Mercedes volvieron a sonar en su mente. «Regresa al jardín. Ahí está mi verdadero adiós». Y ahora, frente a él, ese verdadero adiós comenzaba a revelarse, pétalo por pétalo. El sol ya estaba bajando, tiñendo el jardín de tonos anaranjados, cuando don Julián Herrera se quedó de pie frente al pequeño montículo de tierra recién descubierto. El aire tenía ese olor dulce que despedían las plantas al final del día, mezclado con el fresco característico de San Encino del Valle, cuando la tarde comenzaba a hacerse noche. La carta que Tomás había encontrado estaba ahora entre las manos del anciano. Era un sobre sencillo, color crema, con su nombre escrito a mano: «Para mi Julián». Las letras, aunque temblorosas, seguían siendo inconfundibles. Eran de Mercedes, pero algo dentro de él le decía que aún no era momento de abrirla. «Vamos a sentarnos un momento», dijo Julián con la voz baja, aún temblorosa. Tomás lo acompañó hasta la vieja banca de hierro forjado,
esa que tenía detalles de flores talladas y pintura descascarada por los años. Ahí, justo en ese lugar, Mercedes había pasado incontables tardes bordando, regando plantas o simplemente contemplando el cielo mientras sostenía la mano de su esposo. Cuando ella se cansaba, dijo Julián, acariciando el respaldo de la banca, venía y se sentaba aquí, juntito a mí. Me decía que el jardín era su manera de platicar con Dios sin palabras. Tomás sonrió con tristeza. Era una mujer muy especial, Don. Sí, lo era, respondió el anciano, dejando escapar un suspiro profundo. El jardín tenía un sonido propio, grillos escondidos entre las hojas, el viento moviendo las ramas de la bugambilia, algún perro ladrando a lo lejos. Pero ese sonido, ahora, parecía más significativo, como si todo a su alrededor guardara un mensaje. Fue entonces cuando Julián notó algo. Frente a ellos, justo donde antes solo había visto tierra fresca, un pequeño brote verde asomaba entre la tierra. No era grande, apenas unos centímetros, pero en su fragilidad había algo poderoso, algo que le hablaba directamente al corazón. Tomás, mira eso, dijo inclinándose hacia adelante con el ceño fruncido. El joven se acercó al suelo. Son brotes nuevos, confirmó. Están creciendo. Julián se frotó los ojos sin creer lo que veía. Ese lugar exacto, esa tierra removida, justo ahí era donde Mercedes solía pasar más tiempo en los últimos meses. Ella plantó algo aquí, susurró, y yo ni cuenta me di. Los brotes se alineaban en una pequeña curva, no parecían puestos al azar. Había un orden, una intención. Vamos a ver si hay más, dijo Tomás, agachándose de nuevo. Con sumo cuidado, apartó un poco la tierra alrededor. Y sí, había más brotes, pequeñitos, tiernos, en una fila que comenzaba a definirse. Esto no lo hizo la naturaleza, añadió Tomás. Esto lo hizo ella, Don. Julián llevó una mano al pecho. Sentía que cada brote verde era una palabra de Mercedes volviendo a la vida. Ella quería que esto fuera mi despedida, murmuró. Una despedida que creciera poco a poco, igual que nuestro amor. La emoción le quebró la voz. Los ojos se le llenaron de lágrimas que esta vez no trató de detener. Mercedes, ¿por qué no me dijiste que estabas haciendo esto?, preguntó, sin esperar respuesta. La brisa sopló con suavidad, moviendo las hojas de la bugambilia como si alguien hubiera pasado la mano por ellas. Tomás se incorporó y se sentó junto al anciano. Ella sabía cómo era usted, Don, dijo con delicadeza. Sabía que si le contaba, estaría aquí todo el día preguntándole cómo ayudar, y quizá no quería que la viera cansarse más. Julián soltó una risa ahogada. Triste. Sí, así soy yo. Y ella siempre me cuidó incluso cuando era yo quien debía cuidarla. El anciano bajó la mirada al sobre nuevamente, lo giró entre sus dedos, sintiendo el relieve de las letras escritas a mano. ¿Y si lo abre, Don?, preguntó Tomás con cautela. Aún no, respondió Julián, firme pero suave. Ella dejó esto aquí, entre sus plantas. Eso significa que quiere que vea primero lo que está creciendo. Ambos guardaron silencio unos segundos. El sol ya casi desaparecía detrás de los techos del barrio, dejando un resplandor dorado que hacía que los brotes verdes parecieran iluminarse por sí solos. «¿Te das cuenta, hijo?», dijo Julián finalmente, cuando Mercedes dijo en el audio que había dejado su verdadero adiós aquí. Hablaba de esto, de algo vivo, algo que iba a crecer. Tomás lo miró con respeto y admiración. «Un adiós que no se marcha», comentó. «Un adiós que florece». Julián cerró los ojos y respiró profundo, como si el aire del jardín entrara directo a su alma. «Un adiós que sigue hablándome, aunque ya no esté». El anciano extendió la mano y tocó uno de los brotes con la punta de los dedos. Era suave, frágil y al mismo tiempo lleno de vida. «Mercedes», susurró con la voz quebrada, «dejaste aquí un pedazo de ti». Y mientras el cielo cambiaba a tonos lilas, el color favorito de ella,
Julián sintió, por primera vez desde que amaneció, que algo dentro de él también estaba empezando a brotar. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado y un aire fresco que parecía especialmente suave en San Encino del Valle. Don Julián Herrera no había dormido más de unas horas. Cada vez que cerraba los ojos, la voz de Mercedes regresaba como un eco amoroso y la imagen de los pequeños brotes verdes se aparecía en su memoria, fresca como si siguiera viéndolos bajo la luz del atardecer. Apenas el primer rayo de sol tocó la ventana, Julián se levantó. No sabía si era ansiedad, nostalgia, curiosidad o amor, pero algo dentro de él lo empujaba hacia el jardín. Se puso su sombrero, tomó el bastón y caminó por el pasillo lentamente, sintiendo cómo el aire de la casa todavía guardaba un perfume tenue de lavanda. Tomás, que había dormido en el sillón para no dejarlo solo, despertó al oír sus pasos. «¿A esta hora, don?», preguntó frotándose los ojos. «Necesito verlas», respondió Julián sin dudar. «Las plantas, las semillas, necesito ver qué hicieron con la luz de la mañana». Tomás se puso de pie de inmediato, entendiendo que algo en el anciano había cambiado. Ya no era solo tristeza. Ahora había una chispa de búsqueda, un impulso de entender lo que Mercedes había dejado. Al abrir la puerta del jardín, Julián sintió que el aire fresco le acariciaba el rostro. Los pájaros cantaban entre los árboles vecinos y la bugambilia brillaba bajo el sol como si alguien hubiera encendido luces dentro de sus flores moradas. Pero nada de eso importó cuando Julián bajó la mirada. Allí estaban los brotes. Pero ya no eran solo brotes. Durante la noche, algo en la tierra húmeda había trabajado en silencio. Las pequeñas hojas verdes habían crecido un poco, lo suficiente para que la línea que comenzaba a formarse el día anterior ahora se viera con más claridad. Y no estaban al azar, se curvaban, delicadas, en una dirección muy precisa. «Tomás», murmuró Julián, casi sin aire. «Ven, mira esto». El joven se acercó, inclinándose al lado del anciano. Bajó la cabeza, observando con atención la forma que las plantitas comenzaban a dibujar. Y entonces lo vio. No eran líneas rectas, no eran manchas desordenadas, eran contornos, curvas, suaves, armónicas, como si alguien hubiera dibujado algo sobre la tierra usando semillas. «Don», susurró Tomás, sorprendido. Esto parece...». Pero antes de que dijera más, Julián llevó una mano temblorosa a su boca. «Es un corazón», dijo con lágrimas desbordando, sin poder contenerse. El silencio que siguió fue profundo, un silencio que no dolía, sino que abrazaba, porque ahí, frente a ellos, el amor de Mercedes estaba creciendo, literalmente, un corazón hecho de brotes verdes, todavía en su primera etapa, pero ya perfectamente reconocible para quien conociera su manera de amar. Ella, Julián respiró profundamente, luchando por hablar. Ella planeó esto, planta por planta, semilla por semilla. Lo hizo sola. Las lágrimas caían libres por sus mejillas arrugadas. No eran solo lágrimas de dolor, eran lágrimas de un amor que seguía vivo, incluso más allá de la despedida. Tomás se acomodó a su lado, tocando el hombro del anciano con suavidad. «Esto es hermoso, don. Es lo más hermoso que he visto en toda mi vida». «La mía también, hijo», respondió Julián con la voz quebrada. Mercedes siempre supo cómo hablar sin palabras. Se acercó un poco más al borde del corazón de brotes. La tierra parecía respirar. Las semillas recién despiertas levantaban sus hojas con fuerza, como si supieran que estaban cumpliendo una misión. «Ella quería que yo viera esto hoy», dijo, con una certeza profunda. «Quería que yo supiera que su amor no se apagó con ella». El sol siguió ascendiendo, iluminando la figura del corazón con un brillo cálido. Era imposible no sentir algo sagrado en esa escena. Tomás se levantó y tomó una pequeña regadera. «Déjeme regarlas, don. Será un honor». Pero Julián negó suavemente. «No, hijo, déjame hacerlo yo, ella
me dejó este último trabajo. Tomás le entregó la regadera sin decir palabra, y Julián, con manos que temblaban, pero que ahora parecían guiadas por algo más profundo, regó con cuidado cada brote, como Mercedes lo hacía siempre. El agua cayó sobre la tierra con un sonido suave, casi un susurro. «Mi amor», dijo el anciano inclinándose hacia el corazón, «gracias por no dejarme solo». El corazón verde, aún pequeño, reflejaba la luz de una manera especial. Y mientras el anciano regaba las plantas, sintió algo que no había sentido desde que despertó esa mañana. Una pequeña esperanza, un murmullo de vida, una promesa, porque Mercedes había sembrado más que flores, había sembrado un camino para él. Y ese camino apenas comenzaba a revelarse. El sol de la mañana seguía elevándose lentamente cuando don Julián Herrera, aún de pie frente al corazón de brotes verdes, sintió que sus manos temblaban por algo más que emoción. Tomás estaba a su lado, en silencio, respetando cada segundo. Aquella figura de pequeñas plantas recién nacidas era hermosa, pero había algo más, algo que todavía faltaba revelar. Y ese algo estaba en el sobre color crema que el anciano seguía sosteniendo contra su pecho. «Creo que ya es momento», murmuró Julián, como si hablara con alguien invisible. Tomás asintió, dándole espacio, pero sin alejarse demasiado. La banca de hierro, la misma donde Mercedes pasaba tardes enteras, parecía invitarlos a sentarse. Julián respiró profundo, tomó asiento con cuidado y colocó el sobre sus rodillas. El nombre escrito en la portada, «Para mi Julián», lo miraba como una caricia familiar. Las letras redondeadas, un poco temblorosas por la enfermedad, aún conservaban la dulzura con la que Mercedes siempre lo había visto. Con manos lentas, Julián deslizó un dedo por debajo de la solapa y abrió el sobre. Dentro había una hoja doblada en 3 partes, suave por el tiempo, pero sorprendentemente bien cuidada. El anciano la desdobló despacio, y entonces la leyó. «Mi Julián». Esas 2 palabras fueron suficientes para que su corazón se apretara con fuerza. Era la letra de ella, era su voz convertida en tinta. Continuó leyendo. «Si estás leyendo esto es porque mis flores ya despertaron. Yo quería que mi despedida estuviera viva, no guardada en un cajón. Tú y yo crecimos entre plantas, amor mío. Cada semilla que sembramos juntos fue un milagro pequeño. Por eso quería que mi último adiós fuera un jardín». Las manos de Julián comenzaron a temblar. Tomás se acercó un poco, sin interrumpir, solo para estar ahí. «No pude decírtelo en voz alta, porque sé que tu corazón se hubiera roto desde antes. No quería que me vieras como alguien que se iba, sino como alguien que te seguía amando. Por eso preparé esto con mis propias manos, despacito, cuando tú dormías o estabas en el mercado». Julián cerró los ojos. La imagen de Mercedes, arrodillada en el jardín, plantando semillas en silencio mientras él compraba pan en la tienda de don Ernesto, lo atravesó como un rayo de ternura y dolor. Cada semilla es una palabra que no pude decir. Cada brote es un abrazo que no pude darte. Cuando florezcan, quiero que recuerdes que mi amor por ti también sigue vivo». El anciano apretó los labios con fuerza. Las lágrimas caían sin que él las limpiara. «Prométeme que vas a sentarte en nuestra banca, que vas a oler estas flores, que vas a hablarme como si aún estuviera ahí, porque de alguna forma sí estaré. La vida no termina cuando el cuerpo descansa, Julián, solo cambia de casa». Tomás se llevó una mano al pecho, conmovido hasta el fondo. «Te dejo este jardín para que sigas viviendo, no para que te quedes esperando la muerte. Si yo sembré amor, tú siembra vida. Hazlo por los 2». La carta temblaba entre los dedos del anciano. Era la despedida más suave, más profunda, más humana que alguien podía recibir. Pero había más. Un último párrafo, escrito con una tinta más tenue, como si hubiera sido lo último que Mercedes pudo escribir. «Cuando veas el corazón florecer, no llores por mí.
Acaricia sus pétalos y piensa en todos los días en que me hiciste feliz. Ese será mi verdadero descanso. Julián bajó la carta lentamente, dejando que el viento moviera los bordes del papel. El jardín, silencioso pero vivo, parecía escuchar cada palabra junto con él. Tomás rompió el silencio con una voz muy suave. Don, ella lo amó hasta su último aliento y le dejó algo que muy pocos reciben, un adiós que sigue respirando. Julián levantó la mirada hacia el corazón de Brotes. Las pequeñas hojas reflejaban la luz del sol como si tuvieran brillo propio. Ella dijo en un susurro quebrado, siempre supo cómo cuidarme. Hasta para irse, me dejó esto. Tomás lo miró con los ojos humedecidos. ¿Qué quiere hacer ahora? Julián guardó la carta en el bolsillo, con un cuidado casi reverente. Después se levantó con esfuerzo, caminó hacia el corazón dibujado por las nuevas plantas y se arrodilló frente a él. Voy a esperar a que florezcan, respondió, todos los días. Voy a venir aquí como ella quería, y cuando vea esas flores, voy a hablarle como si estuviera sentada aquí otra vez. El viento sopló suave, moviendo la bugambilia detrás de él. Parecía una respuesta, una bendición, un abrazo invisible, y mientras Julián permanecía arrodillado, tocando con la punta de sus dedos las pequeñas hojas que crecían en forma de corazón, comprendió que Mercedes no solo le había dejado una carta, le había dejado una razón para seguir despertando, una razón que estaba viva, creciendo, y que algún día florecería frente a sus ojos. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia tan profunda. Una historia que nos recuerda que el amor verdadero no termina, solo cambia de forma. Y ahora te pregunto a ti, que estás del otro lado de la pantalla, ¿qué harías si descubrieras que alguien que ya no está dejó un mensaje especial solo para ti? ¿Has ignorado señales, recuerdos o pequeños gestos que podrían estar hablándote todavía? ¿Qué parte de tu vida necesita florecer, igual que ese jardín? Piénsalo. A veces, lo que más necesitamos está justo frente a nosotros, esperando que tengamos el valor de verlo. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar o si te recordó a alguien especial, déjamelo saber en los comentarios. Me encantaría leerte. Y antes de irte, te invito a ser parte de esta comunidad que busca historias que inspiran, sanan y transforman. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún nuevo video. Aquí seguimos aprendiendo juntos y dejando que cada historia siembre una nueva forma de ver la vida.